porque les hemos cambiado la agenda y es normal. Bueno, me da un poco de lástima, ¿no? El poco aforo dicho esto, porque yo creo que no sé si tenéis la sensación de que estas 15 páginas que nos hemos preparado hoy para la. Espera, que tengo que aceptar aquí la grabación. Ya está. Que estas 15 páginas que hemos leído es como, no sé, es como si a mí me da la sensación, y la quería compartir con vosotros, como si toda la obra previa del profesor, ¿no? En este caso de la mirada profunda y el silencio de Dios, incluso obra anterior de otras obras suyas, confluyesen, hubiesen ido como una especie no sé, de circunvalando para llegar a este punto, ¿no? Al nivel 4. De repente es como si eclosionase todo lo anterior, ¿no? Es decir, me da la sensación de que nuestro profesor nos ha ido preparando filosóficamente un camino, porque hemos ido transitando, para verdaderamente poder comprender esto, porque sin todo lo anterior, esto no se entiende nada. O sea, uno coge desgajadamente este capítulo sobre el silencio de Dios. Incluso para preparar esta sesión hay algunos artículos que los podéis consultar en internet que llevan por título El silencio de Dios, ¿no? La mirada profunda del silencio de Dios, publicados por el profesor, artículos separatas. Pero si no haces todo el recorrido previo del recorrido filosófico, realmente es difícil entenderlo, ¿no? Y creo que el profesor, no sé, habría que tenerle aquí para preguntárselo, pero que, que el objetivo fundamental era llegar aquí, ¿no? Llegar aquí nos abre la puerta, porque nos queda muy poquito de este libro. Nos ha abierto este capítulo que es eh, los círculos vertiginosos y la clarificación del sentido del silencio de Dios. Y ya es cuando ya, de alguna manera, vemos al filósofo más teólogo, al teólogo más filósofo, al más armado filosófica y teológicamente, con unas argumentaciones absolutamente clarificadoras, ¿no? Yo os proponía, y para empezar a comentar, la idea es comentarte un comentario así, no quiero extenderme muchísimo, ¿no? Somos pocos hoy, podemos intervenir y podemos intercambiar muchas opiniones, ¿no? Y pareceres. O sea, había un texto inicial, ¿no? Que era el que os proponía para lectura dentro de las 15 páginas. Os lo leo, ¿no? Esa suerte de pensamiento paradójico, ¿no? Que nos dice el profesor. Dice, esa libertad que Dios nos concedió de aceptar su existencia o rechazarla, no nos deja desamparados en tierra de nadie. Es una invitación intensa, pero respetuosa, a aceptar la lógica del nivel 4, según la cual, y cita a Mateo, ¿no? La famosa cita de Mateo del 10:38, quien retiene para sí su vida la pierde, quien la da la gana. Y unos párrafos más adelante nos dice, bueno, esto puede parecer paradójico, ¿no? Y por supuesto, ¿no? En el nivel 1 es una pura paradoja, ¿no? Cuando nos vemos en el nivel 1, en la lógica causal, en la lógica de enunciados, de predicados, el pensamiento científico técnico, por supuesto, es una negación in termini, ¿no? Como se dirían los clásicos. En este capítulo cita varias veces a Pascal, le cita en muchos sitios, no solo en este capítulo, sino en otros escritos del profesor podemos encontrar en las cartas de Pascal a Ronet, y nos dice, este extraño secreto en el cual Dios se ha retirado impenetrablemente a la vista de los hombres, constituye una gran lección para nosotros, la retirada de Dios, que nos va aproximando al silencio, ¿no? Al silencio de Dios. Dice en otra carta, es que son muy bonitos estos párrafos. Todas estas contrariedades que parecían alejarme más que nunca de la religión son las que me han conducido con la mayor rapidez a la verdadera. Todo parecen contradicciones, el mismo pensamiento de Pascal. Parece que me alejo de la religión, pero eso me acerca, Dios se oculta, pero ahí se revela, y todo dentro de las lógicas que el profesor nos ha ido desarrollando en capítulos anteriores, nos permite vislumbrar que nos está invitando a entrar en otra lógica. De hecho, nos trae a, a Buenaventura, ¿no? San Buenaventura, que cita mucho en este capítulo también. Y nos dice, el amor se extiende más allá de la razón, ve más, entra más profundamente en el misterio de Dios. Ya nos está diciendo, oiga, la lógica de la razón
No es que sea mala, no es que haya que descartarla, porque como sabemos, nuestro profesor lo integra todo, dice, pero ojo, hay una lógica del amor, hay una lógica de acceso al misterio de Dios. Y por tanto, nos mete en el ámbito del silencio, ¿no? Y podríamos hablar incluso de la lógica del silencio. Es muy curioso en esta visita reciente que hemos tenido del Papa a nuestro país, en la primera de las primeras homilías, cómo apeló al silencio ante millones de personas. Digo, oiga, recuperemos el silencio. Y dices, bueno, aquí, había veces que estaba hablando y digo, bueno, esto parece que se lo ha escrito el profesor, no sé si se ha dado la sensación. Digo, estos discursos parecen inspirados por el mismo profesor, ¿no? Dice, hay un silencio resonante que de encuentro, hablaba muchísimo del encuentro en sus homilías. A mí me sorprendió y digo, pues esto me resuena, no sé. Digo, bueno, yo creo que en el ámbito del amor y del encuentro empieza todo a resonar mucho, ¿no? Por tanto, el profesor dice, bueno, silencio de Dios, pero empieza a decirnos la famosa distinción, por eso nos he ido preparando previamente, la distinción entre el silencio positivo y el silencio negativo. El silencio de falta de ruido, silencio de mudez de nivel uno, en el que hay ausencia de palabra, y silencio para el recogimiento en el nivel 2, el sobrecogimiento en el nivel 3 y 4, y en el nivel 4 el silencio para la contemplación. Habla de estas tres palabras que dice, bueno, no son tres palabras traídas así a tal. Digo, hay un silencio de mudez, silencio de ausencia de sonido, pero luego hay un silencio para el recogimiento, para el sobrecogimiento y para la contemplación, ¿no? Y nos dice que ese sobrecogimiento es el que nos permite entrar en relación con el amor. Esto es muy, nos lo dice en el capítulo, porque el amor, lo vamos a ver más adelante, es el gozne, y él habla incluso de esta palabra, el gozne, esta palabra tan bonita, ¿no? El gozne de la puerta que permite abrirla. Dice, el amor es el gozne para el silencio, para entender el silencio de Dios. Vamos a ir desarrollando un poquito y luego intervenimos los demás, ¿no? Entonces, por tanto, esta distinción primera, silencio positivo, silencio negativo, silencio como ámbito, el positivo, de nivel 2, de nivel 3, el silencio es el ámbito del encuentro, es el espacio de resonancia de la palabra auténtica. La palabra auténtica para el profesor no nos olvidemos que es la palabra dicha con amor. Distingue claramente y por eso nos ha ido preparando. La palabra dicha con amor es la palabra auténtica, lo otro no es la palabra auténtica. Podríamos decir incluso que una palabra dicha con odio no es una palabra, ¿no? O sea, por tanto, seguimos avanzando un poquito y nos dice que el silencio es muy receptivo, una receptividad activa, propia del nivel 2, de todo es relacional, reversible, recibo para dar, para crear, para enriquecer a quien me da. Porque nos vuelve a recordar, porque soy ambitalizable y ambitalizador. Acordaos que empezaba esta obra que estamos trabajando con una profunda reflexión antropológica sobre lo que significa el ser ambital, ¿no? Abierto a la realidad. Abierto a la realidad y puedo generar encuentro y crear relaciones de unión valiosas con la realidad, porque es una realidad abierta y la realidad es realidad abierta, ambitalizable y ambital. Esto es lo que nos va a permitir entender todo el desarrollo. Y justo expresar estas vertientes, nos dice, expresar estas vertientes de realidad abierta, es lo que nos dice la palabra auténtica, ¿no? Por eso, y hace un juego de palabras muy interesante, dice, la palabra auténtica es una palabra silenciosa. En ella misma viene la propia resonancia del, del acogimiento, ¿no? Por tanto, una vez que no quiero entreteneros mucho más con esto del silencio, el silencio auténtico, el silencio de resonancia, el silencio de mudez, que ha salido en nuestras sesiones y que tanto hemos explicado. ¿Os acordáis que hace unas sesiones recordábamos la obra analizada por el profesor de, de Camino, cuando dice, necesito la soledad del árbol, ¿no? No aguanto este silencio cargado de presencias, no es un silencio de mudez cuando ha acabado Calígula con toda su corte, ¿no? Con todos sus amigos, ¿no? El silencio de destrucción, un silencio en donde es de mudez, ya no hay nada que decir. Hablábamos de las obras de Esperando a Godot, ¿no? De un lenguaje absolutamente desarticulado que las ha analizado tanto, Esperando a Godot, donde el lenguaje está roto porque no hay encuentro, porque no hay creatividad, porque no hay capacidad de encuentro con el otro.
no hay diálogo estructurado, no hay una palabra dicha con sentido, no tiene incluso ni siquiera significado. Esto volveremos sobre significado y sentido. ¿Os acordáis que nos decía el profesor que significados de nivel 1? Las cosas tienen significado, las acciones tienen significado. Bebo agua en el nivel 1 y el significado es calmar mi sed, pero brindo en el nivel 2 en una celebración y es un ámbito de encuentro donde adquiere un sentido determinado el brindar con vino, ¿no? Entonces, por tanto, las palabras pueden tener significado y pueden tener sentido. En el ámbito de sentido se nos abre a otro campo. Y ahí es donde ya llegamos un poco en esta aproximación, que es, dice, precisamente, en la noche oscura de la cruz se muestra toda la grandeza del amor divino, donde la razón deja de ver, el amor ve, las palabras finales del itinerario de la mente hacia Dios. La noche oscura como el silencio. Y ahí dice, y de alguna manera el profesor nos dice, anclémonos ahí, anclémonos ahí filosóficamente y teológicamente, en la noche oscura, ¿no? Dice, Buenaventura de nuevo nos lo trae a colación y dice, si ahora anhelas saber cómo sucede esto, la subida a Dios, pregunta a la gracia, no a la doctrina, al deseo, no al intelecto, al clamor de la oración, no al estudio de la letra, no a la luz, sino al fuego que todo lo inflama y transporta en Dios. De nuevo San Buenaventura dice, hay otra lógica, usted aproxímese de otra manera. No nos vale el significado, no nos vale la palabra, no nos vale, el silencio nos está hablando de otra dimensión de encuentro, ¿no? Entonces hay que acudir, y nos invita a ello el profesor, no solo en este escrito, en este capítulo, sino muchos escritos, cuando se aproxima al tema del silencio de Dios, dice, hay que acudir al ejemplo de Cristo silente en la pasión. No lo entendemos con una inteligencia fría, pero el entendimiento, enardecido por el amor, siente que es verdad. Es la verdad de un Dios que es amor. Estas son palabras textuales del profesor. De esta manera, dice, y ahí confronta un poco un argumento, ¿no? Decir, oye, dice, el universo está bien hecho, pero puede dar lugar a fenómenos duros, porque Dios lo ha hecho, lo ha creado, ¿no? Pero no lo ha hecho perfecto. Ahí aparece López Quintás, es más teólogo, ¿no? Dice, no lo ha hecho perfecto. Lo perfecto es solo Dios. Dice, y ese universo tiene sus fallas. Y tiene sus fallas, aunque está dotado de una lógica interna que permite entenderlo y que permite comprender que está bien conformado, ¿no? Vuelve a traer otra vez la idea de, bueno, que no la ha abandonado nunca, la idea de unidad, el universo como unidad, ¿no? Comunidad de sentido. Y desde la propia ciencia, desde la propia cultura, ¿no? De tal modo que ante los acontecimientos terribles, ¿no? Que es de donde viene y procede la pregunta de ¿dónde estaba Dios cuando observamos la tragedia diaria, ¿no? Y esto es humano y son puntos de vista valiosos. Y, y conforman diferentes tipos de sentimientos. Una pregunta, ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? Y ahí decimos, bueno, el universo tiene sus fallas. Nos invita el profesor a cometer esta pregunta a partir de un recorrido, una especie de dialéctica, ¿no? Que hace en el capítulo, que me parece interesantísima, de aproximación zigzagueante, y lo llama así, zigzagueante, a los, a los, al encuentro con Dios, ¿no? Y al conocimiento, y al silencio de Dios, para comprender, al encuentro con Dios, para comprender el silencio de Dios. Dice que es zigzagueante, dice, porque el otro mecanismo de dónde estaba Dios cuando han pasado las tragedias, dice, nos remite a los antiguos signos que buscaban los judíos de la presencia de Dios. Dice, deme usted un signo para creer en Dios, ¿no? Necesito un signo, necesito una explicación, necesito corroborar esa existencia. Pero nos dice, cuidado, que esto no deja de ser un pensamiento de nivel 1.
causa-efecto, ¿no? Si hay un signo, entonces existe. Una demostración empírica de la existencia de Dios, ¿no? Es un poco absurdo el planteamiento. Vamos a entrar en una existencia, en una demostración empírica de este planteamiento. Y por tanto nos propone un camino zigzagueante, porque no es lineal, porque el pensamiento de nivel 1 es lineal, pero el pensamiento, y por supuesto cuando estamos abordando el acceso al nivel 4, pues no es lineal. Dice, y esto ha sido zigzagueante a lo largo de la historia. Dice, y nos pone una especie de gráfico que va, me parece parece la subida de estos gráficos analíticos, ¿no? De la bolsa, ¿no? Y pone, hay una fase ascendente que es en la infancia, ¿no? Que es cuando hay una urdimbre de acogimiento, de sentido, en la niñez se habla de Dios, se habla de la creación, se habla de la vida de Jesucristo, o sea, una especie de urdimbre de acogida, dice que es una fase ascendente, dice, a la que volvemos muchas veces a lo largo de la vida. Hay una frase muy bonita, no la trae aquí el profesor, pero me acabo de acordar de ella, que es de Heidegger, que lo estudió mucho. Dice, el hombre, dice, habita en la infancia. Es muy bonita. Dice, la persona habita en la infancia y vuelve una y otra vez a la infancia. Pero no en un sentido peyorativo de infantilización, sino de resonancia sobre estos ámbitos primeros que el profesor nos llama. Yo ya lo ligaría con el profesor, cuando nos habla del protoámbito, ¿no? Ese protoámbito que trabajábamos en unas sesiones anteriores, que es esa urdimbre, ese acogimiento de la madre, ese seno de la familia, ¿no? Donde el niño, la niña recién nacidos entran en relación con un ámbito de acogimiento, ¿no? Y de instalación y de arraigo en lo real. La palabra arraigo y desarraigo va a aparecer en estos planteamientos varias veces, ¿no? Luego llega una fase descendente que nos dice el profesor, en la adolescencia y la juventud, cuando era una racionalización del problema de Dios, ¿no? Podríamos resumirlo así. Vamos a tratar de mostrar la existencia de Dios desde un punto de vista racional, y en este caso sería desde nivel 1, ¿no? O sea, pruebas. Y como esas pruebas no pueden demostrarlo, entramos en un choque de racionalidades, ¿no? Y ahí nos habla de, esto me parece muy interesante, que es absolutamente contemporáneo, esto lo escribió el profesor hace muchísimos años, ¿no? El conocimiento como posesión, el conocimiento como posesión de las cosas, ¿no? Yo poseo el objeto de conocimiento. Y esto es de nivel 1, ya lo estaba diciendo el profesor hace muchos años, esto es nivel 1, señores. El conocimiento no puede ser posesión. Y la juventud en esa crisis se convierte en posesión. Lo demuestro y lo tengo, ¿no? Luego, la edad madura, hay un anhelo, nos habla siempre, ahora viene la palabra tan bonita que el profesor moviliza muchas veces, que es ese anhelo, ¿no? Anhelo significa, o el sentido que adquiere la obra de profesor Quintas es, de alguna manera, y ahora no estoy, lo anhelo, o a lo que pertenezco y quiero volver una y otra vez. El anhelo lo trabajamos en una sesión, incluso buscamos los términos de la traducción brasileiro, portugués, ¿no? Dijimos, ¿qué podría ser el anhelo, ¿no? Y viene esa especie de, y ahí aparece en el texto, yo os animo a que lo releáis de nuevo con lo que comentemos hoy, porque aparece de nuevo el profesor más fenomenólogo, ¿no? O sea, que se aproxima a la vivencia de la creencia de Dios. O sea, ¿cómo vivo esto? No habla, no sé, a mí una cosa que me impresiona es que no se habla de teorías, no sé, teorías teológicas desconectadas del mundo, sino cómo vivo intensamente la presencia de Dios, o su anhelo, o su silencio, ¿no? O sea, todo el capítulo está teñido de esa aproximación fenomenológica, existencial, o digamos experiencial a la vivencia de Dios. Entonces, en una cuarta fase va avanzando, ¿no? No quiero entreteneros mucho con esto, que lo habéis leído, pero es interesante cuando viene el momento de decepción, ¿no? Cuando empiezan a pasar las tragedias, ¿no? Los sinsabores de la vida, ¿no? Cuando empieza a sentirse un mundo instalado, vinculado en Dios o desgajado de Dios, ¿no? O sea, cuando no hay posibilidad de darle sentido, cuando eh, nos vemos abocados a dar una explicación absolutamente racional, esto no puede ser posible por la lógica en la que nos solemos mover, ¿no? Dice, con toda lucidez y libertad interior debemos preguntarnos cómo es posible admitir la existencia de Dios, aun viéndonos sometidos a la desilusión que provoca su silencio en nuestro ánimo.
Si damos por hecho que este silencio es incomprensible, injustificable, inadmisible en un Dios poderoso, sabio y justo, nos vemos abocados a negar la existencia de este Dios. Es justo, es necesario, eso, pues son los argumentos teológicos medievales, ¿no? Los argumentos ontológicos. Y luego viene la madurez intelectual, ¿no? Y aquí aparece otra de las genialidades del profesor. Al principio de sus obras, en cualquier obra eh, que leamos del profesor, y recordar lo que los que estáis aquí las habéis trabajado mucho, los habéis leído mucho, si no es en el capítulo 1, o es la quinta página, o a la 10ª página, te está hablando del encuentro. O sea, hable de lo que hable. Yo recuerdo que siempre mi estupefacción cuando estudié estética y tuve la oportunidad de conocerle, que lo primero que hablaba en estética era del encuentro, cosa que al final pues te rompía un poco la cabeza porque tú ibas allí pensando que te iban a hablar de los estilos arquitectónicos, de los estilos pictóricos, de la idea de la belleza, ¿no? No, y empezó a hablar del juego y del encuentro. Yo no entendía nada y estuve un par de meses allí en lucha interna, y enfadado, porque digo, este hombre me está tomando el pelo, hasta que aquello, que todavía no lo llamaba así, pero yo creo que empezaron a operar los círculos virtuosos y ese enriquecimiento de conceptos, hasta que de repente eclosionó. Yo ahora, si me pongo a mirar mi experiencia más fenomenológica como estudiante, operaron una serie de círculos virtuosos en mi interior para poder ver la luz que en un momento determinado. Es decir, claro, esto tomó sentido en un momento determinado. Al principio no entendía nada, pero empezó a hablar del encuentro. Y aquí, en el momento de madurez intelectual, en la quinta fase, nos dice: es el hombre dotado de inteligencia, de libertad creativa y de capacidad decisoria. Dice, pero en momentos de serenidad, después de la conmoción, cuando la tragedia ya, pues, primero nos ha invadido, luego hemos tenido un momento de serenidad, dice, llegamos a pensar que el ocultamiento divino es un don que nos hace el Creador para que seamos capaces de encontrarnos con Él. Yo al leer esto, rápidamente me fui al capítulo aquel de inteligencia creativa, las condiciones del encuentro. ¿Os acordáis? Y ahora os pregunto, las condiciones del encuentro o las exigencias, que alguna vez se las llamaba exigencias, luego lo cambió, ¿verdad? Antonio, esto lo discutimos una vez en un seminario. Joder, es que llamarlo exigencias, joder, tendría que ser condiciones, ¿no, profesor? Porque esto parece que uno le mete ahí en el nivel 1, tengo que, ¿no? Cuando uno dice, es que tengo que hacer, llámalos condiciones o las posibilidades del encuentro. Y entre aquellas, a mí siempre hay una que siempre me ha gustado: asumir el riesgo que exige la entrega, el respeto, la colaboración. Hay una serie de exigencias para el encuentro y son las mismas que el hombre y Dios ponen en juego. Y aquí nos dice el profesor, Dios se oculta porque es una de las condiciones del encuentro con Él. No puede imponer su presencia. A mí esto me parece, yo cuando lo he leído casi se me cae el libro de las manos, ¿no? Digo, Dios, para encontrarse con el hombre, se oculta. Yo digo, ha merecido la pena recorrer todas las páginas para llegar aquí, ¿no? Dice, el encuentro, rigurosamente entendido, solo es posible entre seres libres, abiertos creativamente a los demás. Y esta voluntad de encuentro procede del amor. Es una de las condiciones del encuentro. Y aquí es donde nos dice, en la página 390 de la edición, bueno, esta de la Universidad Francisco Vitoria, dice, el amor es el gozne que nos va a permitir descubrir el sentido del silencio de Dios. Y nos dice, es que no es que seamos libres, y esto a mí me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído, dice, no es que seamos libres para aceptar o rechazar las evidencias matemáticas. O sea, solo le falta decir, no sea usted tosco. Dice, eso es obligado a admitirlo. O sea, una evidencia matemática, no es usted libre, la acepto o no la acepto, esto es obligado, estamos en el nivel 2, está demostrado. No, porque, cuidado, que ahora se nos está metiendo un pensamiento, no sé si posmoderno o por no sé qué, en el que parece que nosotros podemos decidir absolutamente todo sobre evidencias de nivel 1.
Digo, no, hombre, y podemos entrar en muchos debates filosóficos de todo tipo y antropológicos. Usted no decide lo que quiere ser. Usted no decide cómo es. Usted es como es. O sea, o sea que aquí se abre todo un capítulo, ¿no? Dice, pero esto no es válido para el nivel 4. Dice, la libertad que Dios nos concedió de aceptar su existencia o rechazarla no nos deja desamparados en tierra de nadie. Nos da esa libertad de aceptarlo. Es una invitación intensa, pero respetuosa, a aceptar la lógica del nivel 4. Y en la lógica del nivel 4 es donde cobra sentido la frase de Mateo con la que abríamos la sesión. Quien retiene para sí su vida la pierde y quien la da la gana. Porque acordaos que las lógicas de nivel superior no existen los dilemas, existen los contrastes. Esto lo trajo, lo recuerdo, tiene un libro muy bonito, Romano Guardino, que se llama precisamente El contraste. De aquí es de donde extrae y nutre todo a nivel filosófico, el profesor, toda la teoría del contraste, ¿no? El Romano Guardino tiene desarrollado pues tiene listas de dilemas, de contraste, lo que son dilemas, ¿sabes? Es muy bonito ese libro. Todo cuanto explicamos o estuvimos viendo en los niveles 2 y 3 nos dispuso el ánimo para intuir la grandeza que late esa lógica aparentemente paradójica del nivel 4, ¿no? Y aquí ya es cuando en la sexta fase, la madurez religiosa, es cuando dice, esto cobra sentido en la figura de Cristo. Dice, el que me ve a mi Padre. Juan, el profesor directamente, ¿no? Con su vida y sus obras, Jesús revelaba su condición divina y la velaba al mismo tiempo. Esto es interesantísimo. Aceptar de buen grado una realidad que nos desborda inmensamente supone una libertad interior de altísima calidad, de nivel 4. Nos está desbordando. Jesús no impone, invita. Dice, incluso cuando tuvo que optar libremente por entregar la vida. Nivel 4. Y aquí, este es uno de los episodios más, los acontecimientos claves, ¿no?, del cristianismo. En el momento supremo de su muerte, Jesús parece sentirse abandonado. No obstante, sigue fiándose de su Padre, al parecer ausente. En este momento veló al máximo su divinidad. Jesús vela al máximo su divinidad. Y esto se hace a través del amor. Y esta es la verdad profunda de la vida de Jesús. La revelación de que en su vida, muerte y resurrección se hallaba presente el Padre, que por amor renuncia a imponerse para que nos decidamos libremente y lúcidamente a lograr nuestro desarrollo con un encuentro amoroso con Él, pero desde un apartarse, ¿no? Y aquí es donde tenéis ahí una serie de puntos que no los voy eh, a desarrollar muy profundamente, pero dice, bueno, es que aquí es donde eclosiona el círculo virtuoso. Y nos da una serie de pautas. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué ha estado pasando en toda esta obra, no? Porque va sintetizándose todo esto y eclosionando en forma de círculo virtuoso. Dice, Dios quiere revelarnos su existencia, pero lo hace de forma velada, sin forzar, porque si no, no sería Dios. Por eso creó el mundo según unas leyes que es explicable, de manera que parezca innecesaria una intervención divina. Desde un punto de vista más, digamos, más agnóstico, más ateo, y bueno, pues si es que el mundo se explica a sí mismo, no hace falta que lo explique nadie. Está bien configurado. Jesús cumplió en silencio la voluntad de su Padre, que pareció desoír la oración del huerto y dejarlo a su suerte. Al hacerlo nos reveló con toda claridad que Dios, el Hijo y el Padre, nos ama al extremo de dar su vida por nosotros. Ahí entra el tema del amor, ¿no? Que nos inspira una confianza absoluta en que Dios, el Dios que nos guarda el silencio. Y nos comenta el profesor, dice, pero este silencio no implica indiferencia. Este es amor, un amor que respeta la libertad del otro. Ahí no entramos en el sentido de ese silencio, si está, ¿no? Y voy a terminar un poco la intervención trayendo un término que no aparece en el capítulo, pero
en un artículo que tiene, lo puedo compartir luego, que a lo mejor lo conocéis, que se llama así, está a ver, os puedo decir incluso la página donde lo he sacado, está análisisdigital.com, se llama El silencio de Dios. Si pones análisis, pones El silencio de Dios, un artículo, López Quintás, y hace un análisis que va a tratar de integrar cultura y religión, pero trae un término que me parece absolutamente clarificador para lo que estamos tratando hoy aquí, que es, dice, todo esto consiste en que el Padre se retira para dar espacio a nuestra libertad. Y además, y seguro que a lo mejor algunos lo conocéis esto más mejor que yo, pero yo cuando lo leí me pareció muy interesante. Término griego, kenosis, la kenosis de Dios, que se manifestó en Cristo. La kenosis es, digamos, el sacrificio de la voluntad de autoafirmación del desarraigo, es retirar la divinidad. Es decir, mostrarte, y esto dice, esto es lo que hace Jesucristo, se retira. Es un concepto teológico cristiano que describe la acción voluntaria de Jesucristo al renunciar a su gloria y privilegios divinos para aceptarse, para hacerse humano, experimentar la voluntad terrenal y asumir una condición de siervo. Viene es interesante, a mí me ha parecido esto una joyita, viene del término que no, que es vaciar, despojar. Y viene de un himno cristológico de San Pablo, lo tengo por aquí, lo voy a leer porque es una preciosidad, ¿eh? De la carta a los filipenses, y, y dice, solo trato de, a ver que lo vea aquí, dice, eh, eh, carta a los filipenses, San Pablo, es 2:6, de Filipenses, y dice San Pablo, se dirige y dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Pero es el movimiento retirada, de retirada, ¿no? De sí mismo, despojo, entonces, y esto lo traigo también ya como cierre de la intervención, porque esto lo escribe Alfonso directamente, esto me parece muy interesante. Dice, cuando se acallan las voces del yo prepotente, surge el auténtico dinamismo personal. El hombre es libre para crear cuando reduce a silencio sus pretensiones de autarquía. Toda manifestación cultural auténtica es impulsada por esta actitud silenciosa. En sus planos más elevados, la cultura es apertura co-creadora a instancias valiosas, llenas de sentido, apelantes, suscitadoras de modos elevados de creatividad. En esta línea de apertura dialógica, la religiosidad verdadera reconoce el sentido sacrificial del silencio de Dios y acalla el orgullo del espíritu entregándose al cultivo de formas generosas de unidad. Como os he dicho, el texto que traíamos hoy aquí no deja de ser una culminación o la apertura, porque luego viene otro capítulo detrás que también que sigue desarrollando todo esto, ¿no? Pero, pero sin duda, yo creo que como síntesis y reflexión, creo que todo este recorrido que hemos ido haciendo hasta ahora, y es curioso que terminemos con esta sesión, ¿no? En este periodo, ¿no? Antes de vacaciones, todo el recorrido es decir, ¿qué es el hombre? ¿Cómo conoce? ¿Qué lógicas hay? ¿Qué significa esto de los círculos virtuosos? ¿Cómo eclosionan? ¿Cómo me permiten ir dotando de sentido a la relación que establezco con los otros y con el mundo y con el entorno? ¿Cómo llega a un punto en el que
hay cierta lógica, ¿no? La lógica del nivel 2 está la lógica del encuentro, la del nivel 2, la lógica del nivel 1 de causa-efecto, la lógica del nivel 3 que es del asombro, de, del acogimiento de lo valioso en cuanto a los valores. Hemos pasado por los valores, pensamiento en clave de sobrecogimiento y contemplación ante una vida donada, ¿no? Bueno, yo ahora aquí el turno de intervenciones. Aquí hay mucho. Teníamos la primera pregunta, ¿no? De por qué no es paradójico. Se han suscitado seguramente muchas cuestiones. Seguro que tenéis algunas cosas anotadas. Y yo, pues sí me gustaría escucharos, ¿no? Qué reflexiones se han traído hoy aquí y qué os parece el texto leído. ¿Cómo se salva esa paradoja, no? Porque incluso la pregunta que se hace nuestro profesor aquí es si tiene sentido el silencio de Dios. Y esa es una pregunta que creo que acucia y realmente la tenemos los cristianos tener muy bien armada, digamos, ¿no? Porque es el argumento fundamental por el que, porque dice, bueno, si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo permite esto, no? Entonces, luego no existe. Entonces, hay todo este recorrido que nos ha hecho el profesor, decir, oiga, esto, incluso lo dice, esto es muy complejo. Esto nos lo dice en varias ocasiones, incluso cita a Guardini y a Hughes von Balthasar, que dicen, oye, es que ellos decían que la verdad era polifónica. Es muy bonito, ¿no? Polifones, la verdad, la polifonía está sonando en varios niveles al tiempo, ¿no? La polifonía no es monofónica. Y por eso necesita una aproximación pausada, cauta, de ir viendo qué hay detrás de esto, ¿no? Para ver qué sentido tiene. Y bueno, esto es lo que nos ofrece. Ujú. Sí, María Elena nos ha levantado la mano. Gracias, Luis. La verdad me ha encantado la lectura. Yo escuché las 8 sesiones anteriores para irme metiendo y entender mejor y de verdad que lo agradezco muchísimo. Me ha ayudado mucho. Y en esto de la paradoja del gana-pierde, el que renuncia, lo digo porque me voy a tener que ir ya, pero me gustó mucho cómo lo expresa en la oración final que pone al final del capítulo, que dice, qué bueno Ujú, sería, Dios Santo, estar entre aquellos que mantienen tu alabanza, aun cuando están destrozados, entre quienes saben renunciar a lo accidental porque quieren ser libres para lo esencial. Renunciar a lo accidental para adquirir lo esencial, ¿no? Yo tuve ahora una experiencia que me vino la moción de dejar una aplicación, Instagram, porque veía que me estaba quitando tiempo, que me llevaba a mucho cansancio, muchas cosas lo tenía por un colegio, pero me costó renunciar. Yo dije, ¿por qué me está costando tanto renunciar? Pues en parte es la imagen de que sepan que yo sí les estoy siguiendo, es que luego me pierdo cosas que mandan por Instagram, pero el ujú, renunciar me llevó a. Sí, es curioso, me está llevando a mucha tranquilidad, a una paz, a un no estar pendiente de tantas cosas. Sé que es una experiencia muy personal, ¿verdad? Porque no es que todo el mundo tenga que hacer esto, pero fue la experiencia muy simple, a mi manera, ¿verdad? Soy muy simple, de esto, del que renuncia gana, ¿no? Gana más de lo esencial. Y también con esto que estaba recordando el ocultamiento con Dios para dejarnos libres, me estaba acordando de cuando Juan Pablo II dijo que la verdad no se impone, se propone, ¿verdad? Y luego ujú. Benedicto XVI dijo que se entra en la iglesia por atracción, no por imposición, creo que decía, ¿no? Entonces, ahora que lo estabas diciendo, me acordé de esto. Pero bueno, yo lo agradezco mucho y que recordara estas frases de Pascal, que son tan bellas, o sea, me ha hecho pensar mucho y estaba pensando, no sé si es acertado, te quería consultar, si esto de los círculos virtuosos es
como es la mentalidad oriental, ¿no? Como hacía Juan Pablo II, que nos iba llevando en espiral. No sé si es acertado o no. Decir que eso es círculos Bueno, virtuosos. en realidad, el profesor Alfonso López Quintas, en muchas de sus obras, habla de pensamiento en espiral. El pensamiento en espiral es diferente a los círculos virtuosos en su terminología. Pensamiento en espiral para él significa por lo que hace en sus propias conferencias y en sus propios libros, cuando uno se mete, yo os animo mucho también, todos los seminarios, los encuentros, no solo hacer una lectura filosófica del texto, sino incluso una lectura formal, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Él va sobre un término, empieza a comentarlo y a lo mejor la distinción entre objeto y ámbito, entonces da una vuelta más y vuelve sobre el objeto y el ámbito, pero ya le ha incorporado la distinción entre significado y sentido. Entonces, luego empieza a hablar de los valores y dice, bueno, y vuelve otra vez sobre ese término. Entonces va enriqueciendo los conceptos, que esto lo aprendió, o bueno, no es que lo aprendiese, pero él lo cita mucho de Romano Guardini, que era decir cómo se van enriqueciendo los conceptos con otros conceptos, como si fuesen ramilletes de conceptos. Esto es un pensamiento, por eso choca, llama mucho la atención cuando uno va a escuchar al profesor, dice, bueno, es que me va a contar otra vez esto. O sea, bueno, muchas veces va a empezar otra vez por este mismo recorrido, ¿no? Y a lo mejor, daos cuenta en este libro lo que ha hecho, que por primera vez se mete con el silencio de Dios y dice, bueno, sí, pero yo no empiezo por el silencio de Dios. Voy a empezar como Kant, con la pregunta antropológica. ¿Qué es el hombre? Empieza a hablarte del hombre como ser vital y luego va enriqueciendo todo esto, ¿no? Para que al final, de repente, llegas al capítulo sobre el silencio de Dios y de claro, el hombre como ser abierto, como ámbito abierto, es capaz de relacionarse, en salir al encuentro de Dios. Si no, y por eso empezaba por ahí. Pues es el pensamiento en espiral. Y luego los círculos virtuosos es como que viene unido al tema de la mirada profunda, porque imaginaos, muchas veces nos ha dicho que no es que el mundo sea relación, pero es un nudo de relaciones, la realidad. Y la persona que se relaciona, que crea relaciones de encuentro con el otro, con la cultura, con los valores, con Dios, se va haciendo una especie de nudo de realidad, de nudos, ¿no? Si pudiésemos visualizarlo, sería una red tejida por nudos, ¿no? La red como todo está en relación. Sin ser relación, todo está en relación. Sin ser simplemente relación. Es decir, el círculo virtuoso es el que permite ver por diferentes vivencias, experiencias, conocimientos, distinciones, como de un golpe de luz y un fogonazo, de golpe esta situación, ¿no? Se van enriqueciendo al interno. Además, eso se hace al interno de la persona. Es como un movimiento, digamos, fenomenológico interno, que a partir de una vivencia, a partir de una experiencia, a partir de una explicación, a partir de un concepto, eclosiona un mundo como si fuésemos de sentido, para el profesor el sentido es la posibilidad de ver todos esos nudos en la confluencia relacional. Por eso dice, es que esto tiene sentido. Lo que decíamos antes, el brindar, que este ejemplo nos lo ha traído muchas veces, el brindar en una celebración, en una boda, pues podría tener significado, si ahora tenemos tantísimo calor aquí en Madrid, pues que me den una cañita, que tengo aquí una sed que me muero, pues tiene significado, pues me quita y todos vamos a esa boda y nos bebemos una cañita. Pero el brindis es la celebración de la relación de encuentro en unión entre un matrimonio, un sacramento, con Dios. O sea, empiezan a revelarse diferentes capas de la realidad en el golpe preciso del, de ese acontecimiento que en su teoría nos distingue también, igual que dice significado, sentido, nos dice hecho y acontecimiento. Esto es muy interesante. Beber agua es un hecho y tiene un significado. Ahora, brindar es un acontecimiento. Porque el acontecimiento nos asoma a la trama relacional. Y eso se produce al interno de la persona cuando lo ve de golpe, que es lo que podríamos llamar la intuición famosa de la intuición indirecta inmediata, ¿no? Del propio profesor. Es un golpe intuitivo que se produce al interno de la persona. Y eso también en alguna sesión lo hemos comentado con detenimiento y ahí estoy convencido, no lo sé, esto tendríamos que incluso hablarlo con él, ¿no? En algún momento preguntarle.
pues yo creo que lo ha llegado a decir, que las situaciones, y en sus libros lo escribe, ¿no? Que las situaciones vitales extremas o acontecimientos vitales son como si dijésemos catalizador de ese círculo virtuoso en ocasiones, ¿no? Porque a nivel teórico o teórico nosotros podemos tener muchas ideas, pero la vivencia en un momento determinado, en una situación límite, una situación extrema, hace asomarse a otro lugar, ¿no? Y si está armado filosóficamente, le puedes dotar de un gran sentido a todo eso. Que es, claro, pues la pregunta aquí del millón, por decirlo de alguna manera, es el sentido del silencio de Dios. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el sufrimiento cuando Dios parece que ha callado? ¿Es que tiene sentido? Bueno, ahí Víctor Frankl podría decirlo mucho, ¿no? Pero ¿qué sentido está teniendo ese sufrimiento? No tiene sentido. Desde un punto de vista más analítico, lógico, esto no tiene sentido. La pérdida de un ser amado, la pérdida. Recordar que este es además un tema que al profesor le mueve, digamos, personalmente por la pérdida de su hermano, que lo hemos comentado aquí. En ese momento dijo, oye, murió entre sus manos un hombre joven con su familia. ¿Qué sentido? Y de alguna manera, clama a ese silencio, ¿no? No voy a decir, ni le voy a decir, ni dijo ni mucho menos esto, ¿no? Pero Dios, me has abandonado, ¿esto qué es? ¿Tiene sentido? Quizá desde la dinámica de los círculos virtuosos y cómo va entramándose al final, los tratados de sentido, el amor incondicional a la confianza en Dios. O sea, aquí está. Este es la dinámica. Por lo tanto, el círculo virtuoso se mueve como, y además, nos decíamos, Magdalena, se lo has escuchado en alguna sesión, lo decíamos, que ahí está el tema del regulador de ese círculo virtuoso, la propia conciencia, ¿no? El interno, la conciencia, cómo regula Ujú. lo que está ahí pasando, Sí, sucediendo, ¿no? Pues dice, esto es justo, pero ¿por qué? Pues esto es justo. De repente uno llega en su fuero interno, esto es justo, esto es bueno. Y se hace esa afirmación, ¿no? Esto es verdadero. Y quizá no se sabe muy bien cómo se llega, pero uno tiene la experiencia vital de lo que está viviendo es justo. Y dices, no te podría, y muchas veces incluso nos pasa, oye, yo no te sé decir por qué, ni explicarte por qué esto es bueno, a lo mejor, pero esto es bueno, o sea, y es una eclosión y digamos, una luz interna, ¿no? Que nos regula esa conciencia. No sé si te he liado muchas más gracias. Sí, no, no, no. Me has recordado lo que se había dicho en los círculos sí, virtuosos. Fue una pregunta que me vino ahora escuchando. Gracias. sí, Ignacio, gracias, María Elena, creo que Ignacio levantó la Antonio, mano. ¿ibas tú antes, No, Antonio? no, 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 habla tú y después pido yo la palabra después de ti. Simplemente por recoger, porque también había una conexión interesante que hacía Marilena, que decir, por un lado hay una tradición fenomenológica, ¿no? Que tiene mucho que ver también con estas vueltas que da Juan Pablo II, pero ella hacía la conexión con el lenguaje oriental, que esto es muy interesante, porque efectivamente la concepción del lenguaje de la Iglesia oriental conserva algo que está muy conectado con esto que está diciendo López Quintás, que es la capacidad del lenguaje de señalar, ¿no? Y que es algo que en Occidente hasta cierto punto se pierde. Digamos que la visión del lenguaje a partir de ciertos cambios en la teología, luego en la filosofía, se convierte simplemente en un aparato lógico discursivo. eh, y esto lleva luego a los filósofos que tira a Nietzsche a decir que nombrar es dominar, ¿no? Y lleva luego a la filosofía del lenguaje del siglo XX, a Wittgenstein, a decir que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y por lo tanto el lenguaje es algo así como una cárcel que no se explica a sí mismo. Y de alguna manera lo que está haciendo López Quintas aquí es recuperar esa función del lenguaje que nosotros habíamos perdido, que es la capacidad del lenguaje no de controlar y de integrar en un discurso lógico, sino de señalar algo que excede el propio lenguaje. Y esto es interesante porque es justamente que si Dios fuese lo ajeno al lenguaje, ¿no? Y por lo tanto la relación con Dios siempre fuese a través del silencio, pues efectivamente, o sea, digamos que el punto de llegada sería el mismo, el silencio, pero no sería un silencio de comunión. El Dios del que está hablando López Quintás no es este Dios. El Dios del que está hablando López Quintás es el verbo, es la fuente del lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, al introducir la posibilidad del lenguaje, de esos anillos de conceptos, de ponernos en comunión, de ponernos en relación con ese Dios que es el verbo, lo que está recuperando es ese lenguaje que es casi litúrgico, podríamos decir, que señala más allá de sí mismo.
Que es algo Sí, que sí. nuestra concepción del lenguaje en Occidente durante varios siglos había perdido. Entonces, es muy interesante. Mira, el otro día tiramos una conversación allí en casa de Alfonso, precisamente, sobre la traducción, ¿no? de la Biblia. Antes de empezar una reunión que teníamos allí el otro día sobre las diferentes traducciones de la Biblia, ¿no? Y había una persona allí que sabía arameo y decía, bueno, es que claro, cuando uno se pone a ver esto en arameo, esto cambia, claro, pues es el lenguaje de la presencia, ¿no? O sea, es pura presencia. Y salía la traducción famosa de, bueno, la Eucaristía, ¿no? Tomad, este es mi cuerpo, ¿no? Y, y el arameo es, yo no sé arameo, por supuesto, pero como la traducción es, y dice, aquí yo, ¿no? Aquí, o sea, aquí es directamente sin el nominativo, aquí yo, o sea, sería la traducción de ese arameo. Es como, digamos, que reconecta un poco con la aproximación de Alfonso, esta que estás comentando, me parece muy interesante, de que el lenguaje es instaurador de relaciones de presencia. El lenguaje auténtico es el instaurador de relaciones de presencia. Eh, mm, por eso, en ese arameo original que lo comentaba Zubiri, recuerdo un artículo, decía, "No, es que aquí yo presente, no hay mediación de... Pero bueno, es por apuntarlo un poco. Que el otro día salía esta conversación me parece muy interesante, ¿no? El lenguaje verdadero es el que es creador de vínculos y de relación de presencia y relación de encuentro. Lo otro es, bueno, el lenguaje más técnico, más científico. Sí, Antonio, tenías la mano levantada. Hola, Sí, Guillermo, que se incorpora ahora por aquí. no, Guillermo está Hola, ahí desde el Guillermo, ¿qué principio, tal? ¿eh? Sí, pues es que El sí. primer Eh, Es que, momento. Guillermo está ahí desde el principio. perdóname, Muchas Guillermo, gracias. He tenido la perdóname, suerte de Guillermo, escucharte desde el primer momento. Me ha encantado por gracias, aquí. Guillermo. Es que, El que perdóname, se ha pero es un incorporado, el problema. que se ha incorporado hace poco ha sido Juan, pero Guillermo Es está que ahí desde el pues principio. algo me ha pasado con la pantalla que no estabas, no te veía, Mm, que lástima, mm, y ahora te he visto en la pantalla. Es un problema técnico mío. Perdóname, mm. Guillermo. Bueno, yo Sí, Antonio. quería, Luis, hacer una reflexión al hilo de de esa frase tan tremenda que has dicho, ¿no? Que Dios para encontrarse con el hombre se oculta, ¿no? Claro, porque en el nivel uno el silencio de Dios y el ocultamiento de Dios son, vamos, yo creo que tiene toda la lógica del nivel uno, ¿no? Dios realmente se manifiesta en el nivel 2 a través de Jesucristo. Ujú, Yo creo que ahí se desvela. De hecho, verdad en griego, aletheia, es lo que se desvela. O sea, en el nivel uno está oculto, pero en el nivel 2 se desvela. Y se desvela, Cristo se muestra mediante Jesucristo, pero solamente puede ser en el nivel 2. O sea, en el nivel ujú. uno no nos podemos encontrar con Cristo. En el nivel 2 sí nos podemos encontrar con Cristo. Y para poder encontrarnos directamente con Dios, claro, ya estamos hablando del nivel 4 que como tú decías, es el lenguaje del silencio puro, ¿no? Pero Ujú, en la tierra que habitamos, en el mundo biológico que habitamos, la única forma de encontrarnos con Dios es desde el encuentro, ujú, porque Jesucristo para mí es la máxima expresión del encuentro, ¿no? Todas las condiciones del encuentro se dan en Jesucristo de forma absoluta. ujú. Lo que pasa es que, claro, somos seres humanos muy apegados al nivel uno y ahí desde el nivel uno pues le exigimos a Dios que se manifieste, no entendemos que esté oculto, que esté silencioso, que un familiar tenga una enfermedad. Y entonces, claro, nos enfadamos con Dios, pero desde un prisma puramente de nivel uno, que es un nivel egoico. Ujú. En los niveles superiores yo creo que la lógica, como bien dice López Quintas, es totalmente distinta. Claro, y además yo aquí añadiría que el nivel, claro, recordad que el nivel uno es el nivel de la seguridad, del control, de la posesión, de tener el territorio controlado. Y claro, según más, no lo sé, reflexionando, según uno va, digamos, ascendiendo de nivel o va moviéndose en diferentes niveles, el nivel de incertidumbre es mayor. Por lo tanto, el nivel de confianza, de fe, tiene que ser mayor para poder moverte en esos niveles. Porque el nivel de incertidumbre, cuando hablo de incertidumbre de nivel uno.
es absolutamente inmanejable, ¿no? Y es un término también de nivel uno. Ahí es inmanejable, no puedes, o sea, estás en otra lógica. ¿No? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que Jesucristo se manifiesta en el nivel 2. Lo que nos viene a decir el término este kenosis, ¿no? Es la ocultación de su divinidad. La ocultación de... O sea, tenemos que, a través de Cristo, llegar a Dios, pero por ocultación de su divinidad. Porque el propio Alfonso nos dice, oye, es que Dios, es como si, no sé si está muy bien dicho, esto dice un paso atrás, ¿no? Pero oye, me oculto. Y luego me desvelo, pero me desvelo en el amor incondicional, que es el amor de Cristo a Dios, ¿no? O sea, confía en esa... Es una... Si os dais cuenta, y todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con lenguaje que en sí mismo es paradigmático, o sea, es paradójico, porque yo estoy hablando y estoy como relatando con una lógica de enunciados como de nivel uno estoy tratando de explicar una cosa que en sí misma parece paradójica, que ese es el problema, ¿no? El poder explicarlo desde una lógica de este tipo de lenguaje que estamos manejando, ¿no? Pero luego en realidad hay algo bonito ahí que, o sea, el que termine López Quintas en esa kenosis divina, porque en realidad su obra eh, no comienza con el triángulo hermenéutico. El triángulo hermenéutico es justo el momento en el que López Quintas está abordando ya la entrada de los niveles superiores y lo que está trabajando sobre la cuestión de la distancia, ¿no? La distancia adecuada que nos da acceso a la vida creativa, que la obra culmine justo en que Dios crea precisamente mediante esa distancia kenótica, ese vaciamiento que permite, eh, que permite el espacio del límite y sobre el espacio del límite la construcción de los ámbitos y sobre es decir, que de alguna manera permite rehacer ese ascenso hasta él, implica que en cierta manera todas las actitudes necesarias para ascender o para profundizar en la realidad hasta los niveles superiores, en el fondo es una imitación de Dios. Es decir, que la vida Uh -huh. creativa es imitación de la vida creadora desde nuestra propia contingencia, ¿no? Es decir, que en cierta manera nosotros, al adoptar las actitudes adecuadas para el encuentro, estamos en cierta manera también imitando una actitud kenótica que Dios emplea para crear. Esto a mí me resuena mucho. Es decir, que efectivamente el nivel 4 es la culminación no anula la lógica de los niveles inferiores, sino que nos muestra su fuente original. No, y además, Mónica tiene la mano levantada ya hace tiempo, la vamos a arriba yo contestar, pero te vamos a dar la palabra, Mónica, por favor, habla. No, pero sí, ibas a decir algo, profesor. Ahora, después del No, comentario de Ignacio. no, que vuelve, yo Alfonso, que ahora mismo estaba un poco ocurriendo, que según estaba escuchando a Ignacio, claro, me he ido otra vez a la lógica del encuentro, de la apelación-respuesta, ¿no? Me he ido a un concepto muy anterior, ¿no? He vuelto a viajar a ese concepto donde hay una apelación y donde está la creatividad y donde cobra sentido, eh, es que sin renuncia no hay creatividad, sin dar espacio al otro no hay creatividad. Y ahora estamos hablando del nivel 4. O sea, es que esto es como si es la prueba metodológica. El método va rodando y estamos en el nivel 4 y el método no le cruje las cuadernas, no sé cómo decirlo. Es decir, y a mí esto es lo que me parece digamos, una gran, de gran valor filosófico, ¿no? Ahora dices, es que la apelación, todo aquello de la creatividad, de dar un paso atrás, de la entrega, de reconocimiento, es que lo aplicamos aquí. No hay encuentros sin creatividad, nos dicen muchas veces. ¿Qué es esto de ser creativo? Es dar espacio al otro, ¿no? Es dar espacio al otro. Y además, términos muy. Esta última. No sé, cuando al finalizar la explicación, el acallar las voces, ¿no? Cuando se habla de acallar las voces del yo potente, dice, surge auténtico dinamismo personal. Pero eso significa una retirada para poder encontrarte. O sea, no es el acto posesivo de atrapar, ¿no? De atrapar o el conocimiento o la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Lo que sea, ¿no? Eso es dar un espacio y ahí a través del silencio, ¿no? Eso me parece muy interesante que cobra otra vez
pues cierta importancia al tema del pensamiento dialógico, ¿no? El diálogo, la apelación. Aquí hay mucho, en todo esto hay mucho, también lo digo, Ebner, el famoso Ferdinand Ebner, está muy permeado en este texto, ¿no? De la palabra, el silencio, el encuentro con Dios, la palabra dicha con amor. Tiene aquella obra que trabajó tanto, bueno, que trabajó, es que la tradujo Alfonso, la tradujo directamente, fue a buscarla allí por, no sé si estaba por Austria, y fue a buscarle y tradujo, él fue el primero en traducir las obras de Ebner, de los fragmentos que tienen tiene un título que se llama así, está publicado en castellano, Fragmentos neumatológicos, que es sobre el lenguaje. Es una traducción un poco, bueno, esto de neumatológico, que es, ¿no? Pues de neuma, del espíritu, ¿no? El lenguaje como espíritu, esto que nos estaba comentando Ignacio anteriormente. Y son fragmentos, como os he indicado muchas veces, profesor, Ferdinand Ebner, es curioso, este era un maestro de escuela, muy sencillo, pero con un tipo con una gran intuición y con una gran lucidez, pero tenía un problema también de físico y un problema médico que no le permitía, tenía que tener mucho reposo, no tenía problemas con el habla, y escribió en forma de fragmentos ideas que son absolutas pepitas de oro, ¿no? Que es la conexión precisamente esta de la palabra dicha con amor, y Dios es la palabra, y cómo la palabra, toda esta teoría eh, de Alfonso sobre la palabra, el sentido, el significado, todo, se nutre mucho de todo esto, de Ebner. Pero bueno, Mónica, que me estoy enrollando mucho y no te estoy dejando hablar. No, 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 nada de rollo. Qué buenísimo está ese encuentro. Hay que seguir aquí unas 2 horas más. Sería tan bueno tener momentos así, unas conversaciones así, ¿verdad? Así, Sí, más sí. seguido, que no sea solo una vez cada X tiempo. Em, Gracias por las reflexiones de cada uno, ha sido muy rico. Em, yo cuando leí y les puse ahí en el grupo, que era como una lectura, contemplación, oración, todo junto, porque me pareció que fue de lo que he leído del profesor hasta ahora, el texto que más me tocó porque era experiencial. Se veía que partía de él hizo un descubrimiento. O sea, lo que él nos propone de descubrir, ¿no? Hay que descubrir. Ahí es como que nos compartía lo que él descubrió. Y entonces, como has dicho, ¿no? Ha sido una confluencia de conceptos, ya ha sido toda una metodología, un camino que nos ha traído hasta esa última reflexión. Sin embargo, no es una pedagogía, un camino frío, sino más bien que ha partido de una experiencia que él ha tenido y que él ha traducido en ese camino metodológico o pedagógico. Tal vez en las otras lecturas siempre veo mucho la pedagogía, pero Ujú, ese texto en concreto me pareció así como, yo dije, aquí está el meollo, ¿verdad? De su pensamiento, ¿no? Entonces, por eso se me ha hecho muy rico y me ha hecho una invitación a mí como quien habla de su filosofía o de lo que él enseña, hay que hablar desde la experiencia de la vida, porque si no, es algo frío y distante que a la gente no le va a resonar, porque a ti no te resuena, ¿no? ujú, Entonces, fue muy rico y me iluminó y volver a escuchar esa entrevista que él da contando de la muerte de su hermano. La vuelves a escuchar, no sé si habéis tenido, si no, os mando ujú, el link, ¿no? Qué fuerte, o sea, cuando él cuenta ese dolor, ¿no? Realmente ahí él ha experimentado el silencio de Dios en su vida y después empezó a buscar sentido, ¿no? Y luego la otra, eso es una cosa que quería decir. La otra es sobre la lógica de los niveles. Me pareció más nítido también el entendimiento de lo que significa eso de la lógica en cada nivel. O sea, a mí me ujú, todavía quedaba como nublado. Yo decía, ¿cómo si lógica de cada nivel? Y ahora ya entendí, o sea, él explica, ¿no? Para que realmente puedas entender, o no entender, aproximarnos a Dios, hay que hablar desde la lógica del nivel 4, ¿no? Entonces,
llegar ahí me ha hecho luz a la lógica de los otros niveles. Solo termino también con eso que has destacado al inicio de la clase sobre el silencio, ¿no? Y también un nuevo significado, sentido del silencio, que es este sobrecogernos para profundizar, para llegar a captar algo, aunque sea algo, ¿no? De la verdad de Dios, ¿no? Entonces, esas tres cosas, pero luego habéis dicho cosas tan increíbles que ya todos esos comentarios quedan como, solo como, quiero compartir algo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Mónica. La verdad que es muy interesante porque lo de la lógica es que el propio nombre, a mí me pasa, ¿no? Cuando y llevamos muchos años leyendo al profesor y compartiendo nuestra experiencia de aprendizaje con este foro y en otros muchos. Pero claro, es que al decir la palabra lógica, la lógica del nivel uno y después es la lógica, estamos hablando de logos, ¿no? La lógica racional, y lógica de nivel 2. Y parece que la propia palabra lógica te lleva también a articular todo un discurso en torno a lo que es esa lógica. Quizá habría que hablar, porque eh, el profesor en alguna ocasión, en algún escrito, en alguna conferencia, habla de ampliar el concepto de racionalidad, ¿no? Que está muy unido a esto de la lógica. Dice, hay diferentes tipos de racionalidad. Él siempre está tratando de ampliar esta serie de cuestiones de tipo muy nosiológico para entendernos. Es decir, está la racionalidad científico-técnica, está la racionalidad religiosa, está la racionalidad, bueno, racionalidad religiosa, sí, bueno, sí, porque se movilizan otra serie de componentes que no están estrictamente constreñidas a lo que es el pensamiento empírico, ¿no? A lo que es la racionalidad, la racionalidad empírica o la racionalidad científica técnica. Dice, y nos habla de una razón ampliada. Y en esa razón ampliada es cuando nos cita autores como Pascal, y nos cita en donde o San Buenaventura, o donde entran las razones también del corazón, ¿no? Esas razones que el corazón entiende, ¿no? Esto que citábamos en los de los días anteriores, ¿no? Porque ahí nos habla de cómo se moviliza el sentimiento, de cómo se moviliza la intuición, de cómo se moviliza. Y todos esos elementos van formando parte de los diferentes niveles lógicos. Esa racionalidad ampliada. A mí me parece interesante no solo abordar los de tipos de lógica, sino de tipos de racionalidad, ¿no? Incluso recordar en alguna de sus obras sobre estética, cuando nos habla de la racionalidad de la obra de arte. Dice, la obra de arte tiene una racionalidad específica, la estética tiene una racionalidad específica, que no es la razón. Hombre, si nos ponemos a ¿recordáis todos la escena aquella también la ha analizado él, que es muy bonita, la famosa escena de la película El Club de los Poetas Muertos, cuando empieza la película y viene el profesor Keating, que está allí contratado como el profesor innovador, con aquellas ideas y tal, el profesor, pero dice, rompan ustedes la primera página del libro de literatura, les anima a que abran el libro y que coja la primera página y la rompan los chicos, y ya muy disruptivo en clase, y todos los chicos rompen la tiran, y es que ahí el profesor anterior pues se basaba en un método científico de entender la poesía, ¿no? Uno cuando empieza, la ves una y otra de la película y dice, bueno, esto, ¿qué hay en esa página, no? Entonces se pregunta, ¿por qué les hace romper eso? Porque previamente él ha dibujado en la pizarra un eje de abscisas y coordenadas en el que se puede medir la belleza de una poesía a partir de una fórmula que el autor del libro da, ¿no? Que ha hecho la recopilación de los poemas. Entonces, Kitty en ese caso dice, no, esto no tiene sentido. Usted no puede aproximarse al conocimiento de la obra de arte o a la vivencia de la poesía desde un eje de coordenadas. Hombre, diríamos que con nuestra metodología eso sería un pensamiento de nivel 1, ¿no? Tratar de analizar la obra de arte con un eje de coordenadas y abscisas, ¿no? Y él luego le mete en otra dinámica, ¿no? Que ya conocemos. Pero por eso que la propia obra de arte tiene su racionalidad, tiene su nivel, su lógica. Es una lógica de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4 para poder comprender una obra de arte o para poder comprender. Entonces, yo siempre en las conversaciones que tenemos en torno al profesor, siempre animo a eso, a asomarnos a lo que son los tipos de lógica
pero además los tipos de racionalidad, que son diferentes, que están unidos a los tipos de lógica, ¿no? Pero creo que el concepto de la razón ampliada que moviliza el profesor, creo que da muchas pistas, ¿no? Porque si no podríamos decir, es que bueno, es que esto de la creencia en Dios, y usted, pues, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Que esto es absolutamente irracional, esto es un sentimentalismo irracional. Entonces, es como si la razón no estuviese. O sea, es una cosa de sentimental, de pura efusividad sentimental y emocional, que no es que no lo tenga, pero cuidado, que es que opera una racionalidad. Esto es una de las preguntas. ¿Qué tipo de racionalidad opera en el acceso al nivel 4? Pues somos seres humanos dotados de intelecto, de razón, de voluntad, y está operando, eso no está extendido. Pues yo me niego a decir, es que usted es creyendo, usted es un irracional. Digo, no, no, yo no soy un irracional. ¿No? Es una razón ampliada. Ah, ¿cómo? Sí, es una razón ampliada. ¿Y cómo la ha ampliado usted? Oye, pues desde la contemplación, desde el silencio, desde las relaciones de encuentro, va ampliándose mi concepto de racionalidad o mi vivencia de racionalidad. No sé, lo dejo ahí un poco como, como reflexión, porque yo tampoco lo tengo muy claro, pero a mí me interesa eso. Decir, oye, ¿cuál es la razón ampliada de Alfonso, ¿no? ¿Cómo se va ampliando de nivel 1 a nivel 2 al 3 al 4? No sé. También pues, el pensamiento de López Quintas está bebiendo, yo creo, de una fuente anterior a la nuestra. Guillermo, gracias. Em, y para él, de alguna quiero decir, él bebe de una noción de racionalidad muy agustiniana, en la que conocimiento y amor están muy ligados, ¿no? Entonces, Ujú, se perderían matices, pero uno casi podría sustituir la idea de una lógica de cada nivel por la idea de una ética de cada nivel y seguiría funcionando, aunque se perderían esos matices interesantes. ujú, Y yo creo que responde muy bien a la pregunta de por qué se abre un tipo de lógica distinta en cada nivel, y es porque se abre un tipo de presencia o se desvela un tipo de presencia, se transfigura un tipo de presencia distinta en cada nivel. Entonces, cuando se hace presente algo, eh, el criterio de la respuesta, el criterio de la relación con ese algo lo marca esa presencia. No es algo que yo pueda definir a priori desde abajo, ¿no? Es decir, no es lo ujú, mismo leer la entrevista a una persona que estar frente a esa persona, ¿no? Y por lo tanto el tipo de relación con esa realidad, pues lo marca el tipo de realidad que está compareciendo. Y por lo tanto se abre también un tipo de lógica propia dentro del contexto de esa relación. Entonces, si cambiásemos lógica de nivel 1, lógica de nivel 2 por ética del nivel 1, ética del nivel 2, seguiría funcionando. Aunque ujú, estaríamos volviendo a caer en esa desintegración de conocimiento y amor que viene de San Agustín y que en López Quintas está todo mezclado. Y yo creo que ujú. es sano que sea así, aunque puede ser confuso para nosotros. Sí, sí. Yo creo aquí a mí por lo menos me da mucha luz esto que estás diciendo, Ignacio, en el sentido de instauración, que también es una frase del propio profesor, ¿no? El diferente instauración de niveles de presencia. Según los niveles de presencia, eh, va acompañado con una lógica diferente, ¿no? Lo que marca, el catalizador de la lógica es el nivel de presencia que se adquiere en cada nivel, al que te asomas en cada nivel, ¿no? O al que te apela en cada nivel. O sea, y y seguimos con cursiva, la metodología de Lopesencia de unidad, ¿no? De generación de unidad, va exigiendo otro tipo de lógica, ¿no? Por eso el tema de la presencia, ¿no? Interesante. Sí, yo no sé, me escucho. Yo te escucho, Luis. Ah, vale, vale, vale. Bueno, que pensaba que se había quedado todo para estar. No, nada, esta era la reflexión. No sé si alguien más quería decir alguna cosa más, intervenir. Bueno, Que muchas gracias, Luis. Que ha sido nada, pues vamos, un goce escucharte. nada, Luis, nada, Un gozo, de hecho, perdón. nada, gracias a vosotros. Sí, Mónica. sí, oye, háblanos un poquito, aunque sea un minuto más, de esto del tema de la presencia. Ujú. Presencia, ¿Por qué lo vamos a ver, sacaste? Ujú, ¿por no, qué porque lo presencia, por trajiste? ejemplo, me ha venido a partir de la inspiración de Ignacio, que ha sido una inspiración esto que acaba de decirnos de la presencia. Por ejemplo, en el nivel uno no hay relaciones de presencia, no hay presencia. Estar presente
Es que entras en relación de encuentro con el otro. Y en el nivel 1 no, en el nivel 1, que como recordábamos en sesiones anteriores, el nivel de los objetos, hay relaciones de proximidad, de cercanía física, pero no de presencia. La presencia se da cuando se desarrolla la dinámica del encuentro. Yo, tú ahora estás en Brasil, Mónica, pero mi relación de presencia contigo seguramente es mayor que la que tengo con mi vecino que está aquí a 8 centímetros en un tabique que tengo aquí al lado. Ahora, no es que me lleve mal con él, es una buena persona, pero y nos llevamos bien, pero mi relación de presencia ahora mismo con él simplemente es una distancia física mínima. Pero yo digo, contigo y con los que estáis aquí, pues hemos generado un ámbito de encuentro. Teníamos un proyecto que era vernos alrededor de la obra de López Quintás, confluimos con diferentes inquietudes, eh, mm, entro en una relación contigo, una relación dialógica, somos seres abiertos, creamos un ámbito nuevo, algo otro que no existía, y esto es el nivel de presencia en el nivel 2, el encuentro con el otro. El nivel 2 es el nivel del encuentro, y esa presencia de encuentro. Ahora, en el nivel 3, el nivel de presencia es con los grandes valores. Los grandes valores se hacen presentes y los actualizo en mi forma si los asumo libremente, entro dentro del campo de irradiación de esos valores por la serie de condiciones que nos va exigiendo este encuentro del que hablábamos y me siento apelado por esos valores, respondo a esos valores, los convierto en propios, en íntimos, propios en el sentido de íntimos. Que esto a mí me parece también muy interesante, esta distinción o esta definición que hace el propio profesor de lo íntimo, ¿no? Cuando dice la realidad, en principio puede ser, y además siempre me hace mucha gracia porque dice en el mismo orden, ¿no? En principio eres distinto, distante, externo, extraño y ajeno. Yo creo que es una regla mnemotécnica para que no se le olvide. Dice distinto, distante, externo, extraño y ajeno. Y cada palabra tiene un calado tremendo, ¿eh? Eres distinto. Mónica, eres distante, eres ajena, eres extraña, pero entro en relación de encuentro y puedo tener una relación de intimidad contigo mayor. No está hablando de intimidad afectiva, intimidad física, no está hablando de esto, está de intimidad de relación de presencia. Ya me eres presente. Por eso, en algún libro alguna obra suya sobre estética, nos dice que, por ejemplo, un intérprete, y esto a mí, si alguno interpretáis música o cantáis o relacionáis con el arte, puedes tener, y no hace falta ser intérprete de música, una poesía. Puedes tener una relación de presencia con una obra, y dice el profesor, mayor que el propio autor, porque la has hecho tuya, la has convertido en propia, la has hecho, ha formado parte de tu configuración, has creado una relación de encuentro con esa obra. Y ahí se da un nivel de presencia, que es el del encuentro, el nivel 3 de presencia con los grandes valores. Y la lógica es otra, ¿no? Y en el nivel 4 hemos estado tratando de aproximarnos a ello, ¿no? Pero la relación de presencia es relación de presencia con Dios. Por eso creo que la fuerza de la que nos has traído aquí, Mónica, claro, ¿qué nos trae el profesor? Pues la vivencia experiencial de una relación de presencia con Dios y con el silencio de Dios. Por eso tiene esa fuerza, esas 15 páginas. Porque incluso hasta el lenguaje del profesor, volvemos otra vez, trata de cambiar. De repente se le queda pequeño la narrativa filosófica. ¿Y cómo termina el capítulo? Termina con una oración. No termina con la lógica discursiva filosófica. Es que ¿cómo puedo entrar en relación de presencia con Dios? Orando. Y termina con una oración. Es que no es baladí, por decirlo de alguna manera, no es que termine el capítulo con una oración, es tremendo. No termina con las páginas en blanco a lo Wittgenstein, ¿no? Que dice de lo que no se puede hablar hay que callar, sino que termina con una oración, porque en la oración encontramos la relación de presencia con Dios. Y Heidegger se queda ahí, llega a la poesía, pero no llega. Quiero decir, Heidegger transiciona del lenguaje discursivo a la poesía, pero no llega a la oración, que es el nivel supremo del lenguaje. Claro, Y claro. López Quintas llega más allá, ve más allá. Claro, porque si te quedas a mí esto en alguna ocasión os lo he comentado, pero me pareció muy interesante cuando hablaba
en el arte contemporáneo se abre la vía de lo abstracto, ¿no? Se abre, y el abstracto como cuando Kandinsky escribe aquel libro maravilloso que es de lo espiritual en el arte, ¿no? Y no deja de ser, se va esencializando el arte en una suerte de, digamos, oye, vamos a ir pues despojándonos, ¿no? Volviéndonos más espirituales. Porque yo si quiero conectar con lo espiritual, como el arte, como guía a lo espiritual, me voy despojando de lo material, voy yendo hacia un silencio, cuidado. Y el arte abstracto va yendo hacia un silencio, el arte, digamos, más espiritualizado, va yendo hacia un silencio. Pero hay otra vía en el arte contemporáneo que no es el silencio de la forma esencializada y tal, sino que es el silencio de mudez, que es el que no hay espiritualidad. Esto es pura materia, esto es muy interesante, cómo hay toda una vía de espiritualización en el arte contemporáneo y otra que no, que es abandono el material, que parece lo mismo, tú los ves y el resultado puede decir, oye, pues si pictóricamente son muy parecidos, pero hay toda una reflexión de fondo, el que, por el típico ejemplo de, os animo a que estos días, no que lo escuchéis, ¿no? Porque no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero conocéis la anécdota de un músico que se llama Cage, que escribió una obra que era 4 minutos 33 segundos. Y este hombre, 4 minutos 33 segundos, escribió en una partitura un silencio que va ligado. Es decir, el intérprete no, pone ahí una anotación y esto manténgase durante 4 minutos 33 segundos. Entonces, y se ha interpretado muchas veces a lo largo de la historia. Podéis comprar incluso grabaciones en internet. Si pones 4 minutos 33 segundos, se oye cómo el pianista cierra la tapa del piano y luego las toses y los ruidos de la sala. Pues está 4 minutos 33 segundos. Tal. Y dice, bueno, esto es la espiritualización, este es el silencio de resonancia. Ahí podríamos decir, eso es silencio de mudez. A pesar de que tenía sus reflexiones, Cage y tal, pues ahí de donde viene la anécdota, que él quería sentir lo que era el silencio puro. Y es posible el silencio, claro, pero está hablando de un silencio físico. Entonces se fue a Harvard, creo, y tenían una cámara que no sé cómo se llaman, ISO, no sé qué, que están absolutamente aisladas del sonido, y le dijo a un físico que había, yo quiero meterme en la cámara esta, porque yo quiero estar en silencio y sentir lo que es el silencio. Y entonces le metió allí a la cámara, ¿está usted seguro? Sí, 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 yo quiero estar en silencio. Cuidado, cuidado, son palabras mayores. Pues le metió a la cámara y le cerró. Y al cabo de un tiempo empezó a dar golpes, horrorizado, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Y dice, pero bueno, si usted no lleva ningún tiempo ahí, ¿qué le ha pasado? Es insoportable. Y dice, ¿por qué? Porque se oía el tipo, se oía el latir del corazón, ruidos corpóreos, se oía vibraciones, frecuencias que tiene el organismo, el tipo se las oía a sí mismo. Eso no hay quien lo soporte. Y usted además es una mala persona, me ha dejado ahí metido una hora. Y dice, pues ¿cuánto tiempo hay ahí? Y lleva usted 4 minutos 33 segundos. Y dice, no ha estado más de 4 minutos 33 segundos. Pues es el ejemplo de silencio de mudez. Es a través del silencio, no, es lo que estamos hablando, podríamos decir, oye, este silencio para este músico tenía un significado, ahora, sentido, no sé qué sentido tendría, ¿no? Entonces, lo quiero decir porque la vía del encuentro en el nivel 4, hay digamos, uno se va despojando, ¿no? Va soltando, pero con ese sentido, ¿no? No es simplemente, por eso la palabra, decir, oye, no, palabra no, oye, pues la palabra oración sí, nuestro profesor termina con la palabra de oración. Bueno, pues bueno, ya son -20. No sé si tenéis alguna cosilla más que añadir. A mí me alegra, veo a Mónica ahí con el abrigo puesto, me está dando una envidia, porque aquí tenemos un calor, Mónica, que no podemos ni movernos. 40 Sí, grados en es España. 40 grados, madre mía. No, aquí Curitiba es frío. Se dice que es la capital más fría de Brasil. Y hoy hace bastante frío. Y aquí en mi cuarto hace mucho frío también. Pero, pero bien. Tengo una pregunta súper práctica. Si retomamos en septiembre, octubre, cuando termine vuestras vacaciones, o luego hablamos sobre eso. Bueno, si queréis hablábamos tranquilamente, vamos, por mí no hay ningún problema en continuar con las sesiones incorporando
incorporando personas, incorporando por reflexión. Yo creo que ahí tenemos materia y creo que es un foro que podemos seguir